Hola a todos, ¿cómo están? Después de un tiempo volviendo a hacer aquí un video, esta vez voy a hablar sobre algo que nos va a llegar a tocar a todos nosotros. Y se trata de la vida después de la muerte. Pues sabemos que una de las cosas que sí nos va a tocar sí o sí, querramos o no, es la muerte. Sé que se están haciendo otras cosas por parte de la ciencia para poder extender la vida humana por muchos años, sea por temas de salud, o temas inclusive de transferir nuestra conciencia a un ser sintético o a otro cuerpo, cosa que todavía no hemos llegado. En todo caso, lo que diremos en este video es revisar un poco qué cosa dice la ciencia, qué cosa dice la religión, cuáles son algunos de los casos más impactantes que se han registrado. Y bueno, la idea de este tema surgió porque hace poco una persona conocida, allegada a mi familia, falleció. O mejor dicho, en este caso, yo tuve que explicarle a mi hijo qué es lo que significa realmente la muerte. Entonces, creo que este tema nos va a ser muy útil a todos nosotros. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? En todo caso, ¿qué nos espera más allá? Para empezar, vamos a describir qué cosa es una experiencia cercana a la muerte. Pues en palabras simples, significa que, por ejemplo, una persona dejó de tener pulso y respiración por alguna razón. Podría haber sido algún golpe, algún shock eléctrico, o alguna otra situación que lo haya hecho perder el pulso y la respiración. A eso se le llama experiencia cercana a la muerte. Y muchas de estas personas han descrito que luego de ser revividas o resucitadas, muchas cosas de las cuales se han repetido entre uno y otro caso. Entonces, tal vez esto pueda depender mucho de lo que tú creas o de la situación que estés pasando. Muchas de estas personas, después de haber pasado por esta situación, les ha cambiado la vida. Algunos para bien, otros para mal. Para las experiencias cercanas a la muerte, siempre se describen casi los mismos síntomas. Es decir, como por ejemplo la sensación de flotar, de estar fuera de su cuerpo, atravesar un túnel, ver una luz intensa, reencontrarse con los seres queridos fallecidos o tener una profunda sensación de paz y comprensión universal. Ahora vamos a pasar a describir una simulación de lo que sería para nosotros, según las descripciones que nos han dado, el abandonar el cuerpo en una experiencia cercana a la muerte. Cuando el cuerpo empieza a apagarse, la vida se extingue. Muchos describen una desconexión inmediata del dolor físico. En lugar de miedo, lo que emerge es una paz profunda, casi indescriptible. Algunos relatan una sensación de flotar fuera del cuerpo, observando la escena desde arriba, como si el yo físico ya no les perteneciera. Muchos testimonios coinciden en atravesar un túnel oscuro que desemboca en una luz intensa. Esta es cegadora. Esa luz es descrita como cálida, amorosa y consciente, como si tuviera vida propia. Algunas personas dicen haber sido recibidas por seres queridos fallecidos, otros por figuras espirituales o incluso por una presencia que irradia compasión infinita. No hay relojes, no hay tiempo, solo una sensación de expansión, de comprensión total, como si todo tuviera sentido al fin. Algunas personas reviven sus vidas en segundos, no como una película, sino sintiendo las emociones de los que tocaron, para bien o para mal. Pero también hay testimonios de experiencias más inquietantes, sensaciones de vacío, oscuridad o confusión. Algunos han dicho sentirse atrapados, otros enfrentarse a las escenas dolorosas de su pasado. No todos los que rozan la muerte llegan a la luz, y eso quizás es lo que más nos inquieta. Ocurrió en 1991, en el Instituto Neurológico Barrow de Arizona, Estados Unidos. Pamela Reynolds, una mujer de 35 años, fue diagnosticada con un aneurisma cerebral
que amenazaba su vida. Los médicos optaron por una operación experimental, detener toda su actividad cerebral, bajar su temperatura corporal a 15 grados y vaciar la sangre de su cerebro. Durante este estado clínico de muerte, sin actividad cerebral, sin posibilidad de escuchar o ver, Pamela, al despertar, describió con precisión los instrumentos usados, las conversaciones de los doctores y hasta detalles visuales del quirófano. Aseguró haber flotado fuera de su cuerpo y haber visto una luz brillante que le transmitió paz. Un caso que, hasta hoy, sigue desconcertando la ciencia. Nos trasladamos ahora a Seattle, década de 1980. Una mujer conocida como María sufre un infarto y es ingresada al Harborview Medical Center. Luego de ser reanimada, María afirma haber salido de su cuerpo y flotado fuera del hospital. Dice haber visto en un tejado cercano un zapato azul, desgastado, con un cordón metido dentro. Kimberly Clark Sharp, trabajadora social del hospital, decidió investigar. Subió al tejado y ahí estaba, el zapato exactamente como lo describió María. Imposible de ver desde dentro. Un testimonio que cambió por completo la vida de la investigadora. El caso del Dr. Eben Alexander. Año 2008. El Dr. Eben Alexander, neurocirujano de Harvard, cae en coma por una meningitis bacteriana. El escáner muestra que su neocórtex está completamente inactivo. Está clínicamente muerto por 7 días. Pero lo que vivió lo cambiaría para siempre. Asegura haber viajado por un mundo de luz, lleno de música que no se escucha, sino se siente. Vio seres luminosos y una mujer joven que lo guió. También después descubrió que esa mujer era su hermana biológica, fallecida antes de que él la conociera. Escribió un libro, Proof of Heaven, para muchos un fraude, para otros la prueba definitiva. Finalmente, viajamos a Arequipa, Perú, año 2016. Juan, un obrero de construcción, es operado de urgencia tras un accidente. Durante la intervención su corazón se detiene por 1 minuto. Al despertar, cuenta algo insólito. Dice haber atravesado una puerta de piedra antigua. Del otro lado lo esperaba su abuela fallecida, vestida con trajes tradicionales. Ella le dijo: no es tu momento, aún no has terminado lo que ves. Y a todo esto, ¿qué dice la ciencia? Bueno, como sabemos, la ciencia siempre nos trata de explicar todo esto de forma racional. Pues sí, sabemos que el cerebro es una máquina química, que por ejemplo al faltarle el oxígeno y la sangre, podría generar ciertas alucinaciones. Existe la posibilidad de que esa falta de oxígeno y sangre genere en nosotros una sensación de estar en un lugar plácido, de no sentir dolor, tal vez flotar, y es más, tal vez inclusive resetear nuestros recuerdos. Otro de los argumentos interesantes sobre la ciencia es que dicen que cuando estamos en esa situación de muerte, el mismo cuerpo libera una endorfina llamada DMT, una sustancia psicodélica natural, lo que podría estar generando esas sensaciones de experiencias extracorpóreas. Tal vez inclusive nos podrían resultar místicas, cuando realmente es este. En este punto hablaremos sobre qué cosas dicen las religiones acerca de lo que es pasar al otro lado. Para, por ejemplo, el catolicismo, existen varias cosas que se repiten en el protestantismo, por ejemplo. En este caso, la diferencia está en de que una y otra hablan sobre un cielo y un infierno, en donde tú vas a pasar un juicio, en donde tu alma y tu espíritu serán evaluados. Si es que es positiva, estarás, según el catolicismo, yendo al cielo. Si no lo estás, lo que va a pasar es que tú pasas a un purgatorio, en el cual ese purgatorio tú vas a purgar tus pecados, limpiarlos y luego regresar para pasar al cielo. O sea, quiere decir
que de todas maneras hagas lo que hagas en la tierra, en algún momento en el purgatorio tú podrás limpiar tus pecados y pasar al cielo. Cosa que en los evangelios o en el cristianismo no se da. Simplemente es o vas o no vas. Si vas, pasas al cielo, y si no vas, pasas al infierno. Inclusive en el catolicismo, si es que tú pasas por un purgatorio o un proceso de purga de tus pecados y no los llegas a tener, no llegas a limpiar tu alma, lo que va a pasar es sí vas a tener que ir al infierno. Pero hay un proceso en medio. En cambio, la diferencia, como dije, es que en un caso tú vas directamente al cielo o al infierno. Pero también hay otras religiones, como el Islam. El Islam también nos describe algo similar al cristianismo. Existe un cielo, existe un infierno. En este caso se los voy a tener que leer porque estos términos son un poco difíciles. Por ejemplo, dice que en el Islam cree firmemente en la vida después de la muerte. Tras morir, el alma entra en el barzaj, espero decirlo bien, que es un estado de espera hasta el juicio final. Será juzgado por Alá, igual que en el cristianismo, según sus acciones. Para ellos existe un paraíso y un infierno. El paraíso se llama Jannah, espero decirlo bien, y el infierno Jahannam, para los impíos. El Corán, según dice aquí, describe un más allá en gran detalle, que es un lugar real y tangible. ¿Qué dice el hinduismo? Sostiene que el alma es eterna, igual que en muchas otras religiones, porque pasa por un ciclo continuo de nacimiento, muerte y reencarnación, es decir, es una vida cíclica probablemente. Estas acciones de una vida llamada karma, que es el famoso término karma que siempre utilizamos, determina la calidad de la próxima vida. Es decir, por ejemplo, que si tú tienes una vida llena de pecados, la siguiente pasarás a una vida en donde tú estás pagando los pecados que hiciste en la anterior. Pero caso contrario, si tienes una buena vida, lo que harías es reencarnarte en un nivel mayor, es decir, en una vida mejor. El objetivo final en el hinduismo es romper ese círculo y llegar de tal manera como subiendo escalones al nivel máximo. Y esto significa una liberación espiritual, llamado el moksha. Y esto significa que llegarías a la unión con el absoluto, con el todo, llamado Brahman. En el budismo comparte la idea del renacimiento al igual que el hinduismo, pero te enseña que no existe un alma eterna, sino simplemente una continuidad de una conciencia condicionada por el karma. El objetivo es alcanzar el nirvana, igual que el anterior, vas subiendo escalones hasta llegar al tope máximo. Y así te liberas del sufrimiento y del ciclo de reencarnación. En las traducciones indígenas y ancestrales, por ejemplo en los Andes, se cree que el alma realiza viajes entre las montañas sagradas acompañadas por los sapos o espíritus tutelares. En la Amazonía, muchas etnias ven a la muerte como un regreso a un mundo de los espíritus y ancestros. En culturas africanas y mesoamericanas, como los Yoruba o los mayas, el más allá es un plano complejo, lleno de pruebas, guardianes, destinos posibles según el comportamiento de tu vida. Es decir, esto se convierte de que tú mueres y pasas al siguiente plano y se convierte en una aventura hacia el más allá. Existen en el mundo algunos estudios que se han hecho acerca de las experiencias cercanas a la muerte y hay algunas estadísticas que podríamos destacar. Por ejemplo, dice que en 2014 el 18% de las personas que han estado clínicamente muertas dicen haber experimentado una experiencia cercana a la muerte. Otra cosa que me parece interesante es que un estudio realizado en Southampton en el 2014, de 2.000 pacientes que fueron observados, más del 40% de ellos experimentaron un paro cardíaco y fueron reanimados. Y luego de eso reportaron haber tenido alguna experiencia cercana a la muerte. En una encuesta en el 2017 reveló que el 10% de las personas que sufrieron paro cardíaco o accidente afirman haber tenido una experiencia cercana a la muerte durante todo ese tiempo. El 80% de personas que han tenido una de estas experiencias reportan
la transformación positiva de su vida después de la experiencia. Esto incluye, tal vez, reducción del miedo a la muerte, una mayor sensación de paz interior, un cambio hacia la vida espiritual o altruista y una mayor apreciación de la vida. Por ejemplo, si hablamos de estadísticas globales, 1 de cada 25 personas ha tenido experiencia cercana a la muerte. Ahora bien, toda esta información creo que no nos ha dejado satisfechos, porque si vemos las estadísticas, también podría existir cierto sesgo en cierta forma por uno, la forma como piensa la persona, dos, las situaciones en las cuales se encuentra, pero tres, también encontramos cosas que no concuerdan con la realidad. Por ejemplo, porque hay muchas personas que dicen que ven sus cuerpos desde arriba, y es más, estas personas pueden describir las personas que estuvieron ahí, los diálogos, los materiales que utilizaron, los procedimientos, entre otras cosas. Otra pregunta que también despierta es por qué hay algunas personas que sí regresan y hay otras que no. Tal vez porque no era su momento, tal vez porque todavía tenían cosas pendientes, o porque simplemente tenían más ganas de vivir y estar aquí todavía. Entonces, ¿la muerte tal como la conocemos es el final? ¿O realmente hay algo más? Sé que todo esto va incluida mucho de las cosas espirituales, como por ejemplo la existencia del alma, la existencia del espíritu tal vez, la existencia de otros planos, la existencia de una reencarnación, de una vida cíclica una y otra vez, hasta purgar nuestros pecados. Hay temas muy religiosos también, como por ejemplo el tema de que si existe o no existe un purgatorio. Hay alguna forma de que yo, como persona, fallezco y no he dejado en claro las cosas que tengo con las personas aquí en este mundo, en este plano, como quieras llamarle. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Se queda inconclusa? ¿Regreso en otra forma? ¿Me quedo aquí atrapado? ¿O paso al siguiente nivel? Entonces, cosas como esa es aún eh, cosas que me dan más que investigar. Yo no lo he estado en ningún momento en una situación cercana a la muerte. Lo máximo que he llegado yo es estar en un lugar en donde tuvieron que operarme de emergencia, pero nunca sentí ni vi, ni sentía que me moría, ni que abandonaba mi cuerpo, ni nada de eso. ¿Y qué sucede si simplemente lo que vemos a la hora de morir es lo que necesitamos ver? No procesado por otra entidad, llamémosle Dios, llamémosle, no sé, Alá o lo que quieran, o una deidad, pero sí tal vez podría ser lo que nosotros vamos generando químicamente en el cerebro. Como ya vimos, el mismo cerebro, estando en una situación como esa, emite un alucinógeno natural que nos podría estar haciendo alucinar y ver cosas que no están ahí. ¿Qué nos espera del otro lado? ¿Está bien esperar lo mejor? ¿Es el final? ¿No lo es? Si no lo es, ¿me van a juzgar? ¿Me van a decir si mi vida fue buena o no? Para mí, creo que sí. En algún momento nosotros vamos a llegar a ser juzgados. No sé si por una deidad o no una deidad como nosotros la entendemos. Pero para mí, ¿qué significa la muerte? La muerte significa transformación. Nosotros como seres humanos, muy aparte de ser simplemente cáscara o carne y hueso, somos energía. Como bien sabemos, desde pequeños, la energía no se destruye, sino se transforma. Ahora, ¿cómo es traspasar esa puerta? Según yo, o al menos lo que yo he podido ver, investigado y todo lo demás, es que sí, va a haber una especie de transformación. No vamos a tener el mismo cuerpo. Lo que no estoy seguro es de que si va a ser una transformación a un cuerpo como tal lo conocemos de carne y hueso, o va a ser en otro nivel, tal vez más espiritual, en otro lugar en donde no necesitamos un cuerpo.
y así sucesivamente, tal vez por la eternidad. Ahora, va a depender a dónde vayamos o cómo vayamos, si es que tenemos una buena vida como buenas personas. Sí, yo creo que sí. Esos son puntos que vamos a ir ganando en vida. Y en muerte, tal vez lo único que hacemos es pasar de un nivel a otro y volver a empezar. No digo que sea una reencarnación como tal, porque no estoy seguro de eso. Lo que sí, lo único que podría decir es que como energía nos vamos a transformar. Espero que les haya gustado este video. Sé que hay algunas cosas medio locas que son difíciles de entender, pero creo que después de haber vivido esto con mi hijo, las cosas que vamos a revisar o las cosas como se lo vamos a explicar, porque él es muy jovencito y no entiende muchas cosas de la vida, pero sí se los tengo que explicar, porque creo que yo como padre tengo que enseñarle a cómo ver las cosas. La muerte no es el fin, la muerte es una transformación. ¿A dónde? Aún no estamos seguros, pero estoy seguro de que la muerte no es el fin.